Muy buenos días a todos los hermanos que estáis conectados y que veréis el vídeo. Bueno, vamos a iniciar desde el capítulo 6. Me refiero a continuar con la lectura del libro de el hermano Lecosec. Sabéis que ya hay dos vídeos que están subidos en la lectura de este precioso libro, Mi aventura entre los gitanos. Hoy leemos el capítulo 6 y hasta donde podamos. El encabezamiento del capítulo 6 del libro de Mi aventura entre los gitanos, el hermano Lecosec, el apóstol de este último siglo a la nación gitana. El encabezamiento dice: los primeros bautismos en el mar. El día del bautismo, unas decenas de gitanos estuvieron presentes. Entraron conmigo en el mar, cantaban de todo corazón: soy feliz porque Jesús me ha salvado, en su amor me ha perdonado. Vivían lo que cantaban. Estaban tan felices que varios saltaron al agua. Dije al hermano que siempre nombramos de nombre Mandaz, que fue el primero que se bautizó y el que juntamente con su esposa recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ahora acércate, decía, vivían lo que cantaban, estaban tan felices que varios saltaron al agua, y le dije a Mandaz: ahora acércate y di a todo el mundo que se reúna alrededor de mí. Vamos a orar. Qué momento emocionante y extraordinario. Ellos, los pobres, los rechazados de la sociedad, los despreciados, los apartados, estaban recibidos y oraban con fuerza. Los que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo hablaban en lenguas, el alma transportada en una bendita comunión con el Señor. Es un rincón del cielo en el mar. Los ángeles deben de alegrarse en el cielo. Allí donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, estoy en medio de ellos, dijo Jesús, recordando Mateo capítulo 18, versículo 20. Allí estaba, realmente presente con estas almas que ha añadido a su iglesia después de haberlas salvado. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 47. En su alegría cantaban: si he dado mi corazón a Dios, si quieres ser feliz como yo, es necesario darle tu corazón a Dios. Y era una entrega total. No había duda en sus corazones, ni temores. Sabían que pertenecían a Cristo y a su iglesia. Su nueva vida comenzó por la fe hacía 2 años y crecía en la obediencia a Cristo, que ordenó el bautismo. No había protocolo. No tenían vestidos blancos como en las ceremonias solemnes y bien organizadas de las iglesias. Los introduje en el agua sucesivamente, uno tras otro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, según el orden del Señor mencionado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18 y en el verso 19. No importaba que las hermanas tuvieran vestidos de colores o que los hombres estuvieran en pantalones de todos los días y con camisetas usadas e incluso rotas. La alegría desbordaba de los corazones blanqueados por la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que fue sacrificado para la salvación de toda tribu, toda lengua y todo pueblo. Apocalipsis capítulo 4 versículo 9 y 7, 9. 5 años más tarde, no fueron 100, 200 o 300 los que se bautizaron, sino 3000. 30 años más tarde,
serían más de 100.000 a través del mundo. A la salida del agua sobre la playa, rodeado de los hermanos gitanos, no realicé aún la importancia de estos acontecimientos que se desarrollaron así rápidamente. Dios tenía su plan. Él escoge las cosas débiles para confundir a los fuertes. Ya lo dijo San Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 1 y el verso 27. Unos meses antes de la llegada de los gitanos al pueblo de Brest, un joven vino a preguntarme sobre la Biblia. Después de una reunión de evangelización en la sala del nuevo teatro en el pueblo de Brest, calle Yves Collet, era peluquero en el burgo de San Pedro, en el suburbio de Brest. Se convirtió, tomó el compromiso de seguir la enseñanza de Jesucristo y tuve el privilegio de bautizarlo en el mar. Más tarde, este hermano Nedelec me dio su colaboración durante un tiempo para instruir a los gitanos en el camino del Evangelio. Durante el invierno, varias familias gitanas se quedaron más tiempo en el pueblo de Brest para suplir su sed de conocer mejor la palabra de Dios. El hermano peluquero Nedelec y Henry Keynes, un hermano de la Asamblea Evangélica, decidieron alquilar un local de juego de bolas para tener reuniones cerca del lugar del campamento de las caravanas. Hasta ahora se acuerdan de esta época heroica. Me lo recordaron 35 años más tarde, trae a la memoria, mientras escribe el libro nuestro hermano Clement Lecossec. Hacía frío en este local. Bien abrigados, sentados sobre improvisados bancos de madera, los gitanos escuchaban en gran silencio la palabra de Dios, de la que tanta sed tenían. Estuvimos impresionados por su simplicidad y la espontaneidad de su fe. La influencia heteroclítica de las caravanas en Brest en 1953 era tal que nos quedamos desbordados. Las caravanas acamparon aquí y allí, en los lugares públicos e incluso en las calles. Eso nos causó dos serios problemas: la recogida de basura y la higiene que no se tenía. La atmósfera de fe era tremenda. Enfermos son milagrosamente sanados por el Señor. Los gitanos se convirtieron por familias enteras. Los bautismos se hicieron en el mar. La prensa estuvo presente. El diario, que se llamaba El Telegrama Público, en primera página habían fotografías y artículos favorables a la fe de los gitanos. La policía los aguantaría poco tiempo porque todos se pusieron pronto en las carreteras. Un campo misionero imprevisible surgió y me condujo, a mi pesar, en una aventura única en el mundo. Dios me había marcado para una vocación que no podía prever. ¿No empezó esta vocación de mi adolescencia? Es una pregunta que se hace el mismo hermano Clement Lecossec mientras escribe el libro. Capítulo 7. Mi conversión en el puerto en 1935 y mi vocación. Mi padre era marinero, como lo fueron sus antepasados, mutilado durante la guerra del 1914 a 1918. Fue nombrado encargado del faro de la Jument de la isla de Quesant, luego al faro de Antifer, cerca del puerto. En 1935 la enfermedad le afectó fuertemente.
Sufría del corazón, reumatismos agudos y eczema. El médico lo declaró incapacitado para seguir con su trabajo. Fue la desolación en el hogar. Luego hubo un encuentro inesperado con una mujer que le dijo a mi madre: hay en Havre reuniones durante las cuales evangelistas imponen las manos a los enfermos y hay muchas sanidades milagrosas. Deberías ir allí. Con la dirección en la mano, mi padre me llevó con él a ver al pastor Galice de la iglesia evangélica. Vivía en el hotel-restaurante La Ruban Bleu, la cinta azul, donde unos años atrás la dueña, la señorita Violet, una suiza, oraba con cristianos por un avivamiento en Francia. El pastor nos preguntó: ¿creen ustedes en el Señor Jesús? Sí, tenemos la fe. ¿Poseen ustedes el Evangelio? Tengo un libro de misa, dije. Bien, he aquí un Nuevo Testamento. Lo leerán ustedes. Puse cuidadosamente este libro en mi bolsillo y el pastor oró por nosotros, pidiendo bendiciones a Dios. 4 meses más tarde, mi padre vino a vivir en Havre, en un apartamento con salida hacia un patio, sin luz del sol, en un viejo barrio. Íbamos entonces a las reuniones evangélicas de la calle Franklin. Durante una tarde de evangelización, cuando el pastor Falk terminó su mensaje, hizo un llamado a la audiencia. Tomé el firme compromiso de seguir a Cristo. Lo manifesté levantando la mano. Tenía entonces 14 años. Fui criado en el catolicismo por una madre muy piadosa. Vivía en el temor de los tormentos del más allá, cuya existencia me enseñaron en el catecismo. Esa noche el mensaje bíblico me trajo la paz interior, en particular por este texto de la Santa Escritura. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versículo que está registrado en la carta que Pablo escribió a los romanos en el capítulo 8 y versículo 1. Se hizo ese año una gran campaña de evangelización en el teatro del Havre con los evangelistas ingleses. Jeff Reis estuvo en la campaña mi padre, aunque no era practicante. Al final de la reunión, los evangelistas invitaron a los enfermos a pasar delante para que les impusieran las manos a fin de recibir la sanidad. Mi padre se puso en la larga cola de los enfermos y yo detrás de él. En cuanto lo tocó el evangelista, cayó al suelo tocado por el poder divino y cuando se levantó estaba enteramente sanado de todas sus enfermedades. Al ver eso, mi fe en Cristo aumentó aún más. Dije a mi madre, la cual me regaló una Biblia muy bonita de cuero que conservo siempre en recuerdo de esos benditos momentos. Y dije, cuando sea grande, predicaré el Evangelio a los pobres. En aquel momento, el hermano Clement Lecosec recuerda que, viendo que su padre cayó y al levantarse quedó completamente sanado, dijo, cuando sea grande, predicaré el Evangelio a los pobres. Estos pobres a los cuales Dios me destinó no son estos gitanos bautizados en el mar cerca de Brest y luego los de España, Portugal, Rumanía, Grecia, el sur de Cantabria y los de la India, más pobres entre los pobres. Después de mi conversión y la de toda mi familia, le enviaron a mi padre como exclusero a Reims por los del Ministerio de Puentes y Calzadas. Proseguía mi escolaridad en el Instituto Técnico, mientras tanto me aplicaba cada noche al estudio de la Biblia en inglés y por correspondencia con una escuela bíblica de Londres.
Al final de los cursos, con una gran satisfacción, recibí mi título, firmado por el eminente pastor Howard Carter. Al principio de la guerra de 1939-1944, mientras que proseguía los cursos de ingeniero suplente del Ministerio de Obras Públicas del Estado, trabajaba al mismo tiempo como secretario de la subdivisión del Ministerio de Puentes y Calzadas de Reims. Recibí del pastor Galice del puerto una llamada para viajar a Normandía. Se había movilizado a pastores. Era necesario, pues, sustitutos. Abandoné mi trabajo y mis estudios y una bonita situación de futuro garantizado para una aventura donde solamente la fe nos lleva a hacer lo que mi ingeniero principal me dijo para disuadirme, que era una locura. ¿Qué harás para alimentarte y vestirte?, me preguntó mi madre. No te preocupes, madre, Dios proveerá, se ocupará de mí, pues no lo ha dejado de hacer hasta la fecha de hoy en que el hermano escribió este libro. Él decía: Dios me ha cuidado, como creí cuando se lo dije a mi madre, quien preocupada me dijo: ¿de qué vas a comer y cómo vas a vestir? Él le dijo: no te preocupes, madre, porque Dios estará siempre ocupándose de mí. Dice, y nunca me dejó hasta el mismo día de hoy en que escribió el libro. El campo de actividad que me esperaba en Normandía era muy grande. El medio de locomoción era la bicicleta. En este periodo de guerra había poca gasolina y los coches que circulaban eran pocos. A veces los domingos tenía que hacer 2 cultos y 3 reuniones de evangelización en ciudades diferentes, en los pueblos de Liceus, Honfleur, Trombit, Caen, y recorrer 130 kilómetros en bicicleta en un día. Era una difícil escuela de formación, de preparación para una aventura que requeriría mucha tenacidad y valor para evangelizar al pueblo gitano dispersado entre las naciones. En la primavera de 1953 veo de nuevo a varios gitanos entrar en la sala del nuevo teatro calle Yves Collet, en Brest, donde predicaba el Evangelio. Esta vez son un centenar. Después de haber sido bautizados en el mar, habían viajado de un lugar a otro, de pueblo en pueblo. Al final de la reunión me dirigí hacia ellos. Parecían desamparados. Hermano, me dijeron, en las carreteras no tenemos a nadie para hacernos reuniones. Envíanos un obrero, un siervo. Lo sentí mucho de tener que responder: es imposible, no hay siervos de Dios en Bretaña que estén disponibles. Me contaron lo que pasa durante sus paradas en los pueblos. Cada noche, cuando nos detenemos, encendemos un fuego y nos ponemos alrededor para cantar y para orar. Si en el grupo hay alguien o incluso un niño que sepa leer, le pedimos leernos un pasaje de la Biblia. Aún así, hermano, no estamos bien. Necesitamos a un siervo de Dios. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo solucionaremos este problema? Capítulo 8. Los primeros predicadores. Apoyándome en el ejemplo del apóstol Pablo, que envió a Tito, su compañero, en Creta para establecer ancianos, recuerda Tito capítulo 1 versículo 5. Les pedí: ¿hay entre vosotros hombres que quieren servir al Señor y ser responsables de las reuniones de oración? Es una pregunta que hizo el hermano Lecosec a los gitanos que tenía delante en ese momento. 4 de ellos se levantaron, se designaron por sus apodos, es decir,
el hermano Mandaz, el hermano Tutur, el hermano Pinar, el hermano Carlo. Todos dieron de ellos un buen testimonio. Tras una serie de charla los establecí como conductores espirituales y me comprometí a ayudarles. Todavía jóvenes en la fe y temerosos me dijeron abiertamente: pero no sabemos leer. Les invitamos a venir a Rennes, donde vivía, para enseñarles a leer. 2 aceptaron mi propuesta. Unos días más tarde vinieron a acampar en un terreno donde ya se encontraban caravanas de otros gitanos del grupo de los Manús, la familia de Adán. Compré para cada uno un libro de clase utilizado en la primera clase de la escuela primaria. Era muy emocionante ver a estos hombres pronunciar día tras día en voz alta como niños las palabras de las lecciones. Era para mí una escuela de paciencia, ya que era necesario repetir sin cesar, estimular, fomentar a proseguir el esfuerzo. Cuando llegó el momento en que comenzaron a leer algunos versículos, se maravillaron viendo que podían leer la palabra de Dios. No olvidaré nunca lo que viví años más tarde durante una misión en Portugal. Una noche en Oporto, después de la reunión, tenía como compañero de habitación al predicador José. Estábamos en una pensión protestante. Era muy tarde, cerca de medianoche. Antes de dormirse, José tomó su Nuevo Testamento de grandes letras y suavemente en su cama comenzó la lectura de un versículo. Leyendo como un niño, tenía 50 años, pero había comenzado a leer recientemente. Después de haber leído el versículo me miró y me preguntó: ¿he hecho una falta? No, José, le respondí, está muy bien. Entonces vi grandes lágrimas en su cara y caer sobre su Nuevo Testamento. Podría leer sin falta la palabra de Dios. La vocación viene de arriba, escribe el hermano Le Cosset. La instrucción viene de abajo. ¿No es más importante la vocación que la instrucción? Si los dones del Espíritu no se adquieren en una escuela, es sin embargo indispensable instruirse para enseñar a otros. El revestimiento del poder del Espíritu Santo no excluye la necesidad de aumentar sus conocimientos. En consecuencia, establecí ancianos en primer lugar en función de sus capacidades espirituales y sobrenaturales. Esta decisión me acarreó una observación severa por parte de uno de mis colegas y amigos. Eres insensato, poniendo como predicadores a hermanos que no saben leer. 15 años más tarde, ante la amplitud del movimiento evangélico gitano y las capacidades adquiridas por los predicadores que eran analfabetos, me dijo: en verdad eres tú quien tenía razón, Le Cosset. Es Cristo quien bautiza en el Espíritu Santo y que hace dones de los ministerios a la Iglesia. ¿No tomó él mismo con él discípulos que no eran universitarios? Eran hombres del pueblo sin instrucción. Hechos capítulo 4, versículo 13. Él, Jesús, los formó durante 3 años en su escuela. ¿Y qué escuela? No debemos olvidar que es el Espíritu Santo que distribuye los dones de sanidades y de hacer milagros. Eso no se obtiene por la educación. Primera de Corintios capítulo 12, los versículos del 7 al 11. Un avivamiento solo es duradero en la medida en que hay líderes espirituales. Cuando comenzó la iglesia en Jerusalén hace cerca de 2000 años, a los apóstoles
Dios añadió a hombres cuyo ministerio fue rápidamente evidente. Hubo evangelistas como Felipe, apóstoles como Pablo y Bernabé, como profetas y pastores. Los miles que se convirtieron al Señor estuvieron al cuidado de siervos de Dios que se consagraron a la predicación de la palabra de Dios y la oración. Los predicadores son los pilares de la Iglesia. Fundé la solidez de la misión gitana sobre este principio del desarrollo de vocaciones. En la actualidad ya no son 4 predicadores que están en acción, sino más de 3000 distribuidos en distintas naciones. Durante las primeras lecciones de lectura recibí para mi sorpresa una ofrenda de 300 francos para los gitanos por parte de la Iglesia Evangélica de Marsella. Pensé entonces en mis 2 alumnos. Eran pobres. Sus únicos trajes estaban muy desgastados, ensuciados por las grasas negras de sus viejos coches, que era necesario reparar constantemente. Antes de una de las lecciones les anuncié la noticia: para predicar delante de los gachés, payos, en las iglesias necesitaréis un traje limpio. Como acabo de recibir una ofrenda, voy a comprar un traje para el gitano Mandad. Y hay una pregunta aquí en el libro. ¿Y yo?, me preguntó espontáneamente el otro gitano de nombre Pinar. Quiero también uno. Detrás de su naturaleza de hombres firmes, decididos y orgullosos, se ocultan a veces reacciones de niños. Vayamos a una tienda, les dije. Veremos lo que se puede comprar con esta suma de los 300 francos. 2 horas más tarde, aquí estábamos en el centro de la ciudad. Entramos en una tienda donde la llegada de 2 gitanos causó asombro. ¿Tienen ustedes trajes en rebajas?, pregunté. El dueño buscó y encontró 2 bonitos nuevos trajes por el valor de uno solo. Eran sus medidas, no hay casualidades. En su bondad intervino el Señor sin duda alguna. Los 2 hermanos estaban contentos. El domingo estaban orgullosos y sobre todo contentos de poder honrar a su Señor y Salvador predicando el Evangelio limpiamente y vestidos con sus 2 nuevos trajes. Vamos a terminar la lectura en esta tarde, en esta mañana. La próxima lectura la haremos en breve, en el capítulo 9 de este libro, que es la historia de los inicios del pueblo gitano. No os olvidéis nunca, me dijo mi hermano Le Cosé, que en el año 93, que lo tuve aquí en el pueblo donde resido, en Torrente, estando de pastor, me dijo: Juan, yo soy payo y he predicado a los gitanos. Tú eres gitano y tienes que predicar a los payos, pero no os olvidéis nunca de predicar a los gitanos, porque si vosotros no vais, nadie irá a predicaros. Por lo tanto, no perdáis el deseo, las ganas de seguir en este apostolado a la nación gitana. Que Dios os bendiga y hasta otra ocasión. Si lo veis de Dios, compartir este vídeo y los otros 2 anteriores, para que los que no conocen el inicio de este apostolado en este último siglo, del apóstol a los gitanos Clement Le Cosé, un hombre de nacionalidad francesa, que Dios lo llamó para nosotros, para la nación gitana en el mundo entero. Que Dios os bendiga, hermanos.